Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes. He aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Los reyes magos, como a veces se les llama, fueron sabios al procurar hallar y adorar al Mesías. Para ellos, adorar significaba ofrecerle presentes de oro y preciadas especias aromáticas. ¿Qué significa adorar a Dios para ustedes y para mí? Cuando pensamos en la adoración, nuestros pensamientos comúnmente se tornan a los modos en que mostramos devoción religiosa, tanto en privado como en los servicios de la Iglesia. Al considerar la cuestión de adorar a nuestro Padre Celestial y a su Hijo amado nuestro Salvador, me han acudido a la mente 4 conceptos. Primero, las acciones que constituyen nuestra adoración. Segundo, las actitudes y sentimientos que son parte de nuestra adoración. Tercero, la exclusividad de nuestra adoración. Y cuarto, la necesidad de emular a los santos seres que adoramos. Primero, las acciones que constituyen nuestra adoración. Una de las formas más comunes e importantes de adoración es congregarse en un espacio consagrado para efectuar actos de devoción. El Señor dice: «Y para que más íntegramente te conserves sin mancha del mundo, irás a la casa de oración y ofrecerás tus sacramentos en mi día santo». Esa, desde luego, es nuestra principal motivación al edificar capillas. Pero si es necesario, un espacio no dedicado será suficiente si podemos investirlo de algún grado de santidad. Lo más importante es lo que hacemos cuando nos congregamos en el día del Señor. Desde luego, nos vestimos lo mejor que podamos de acuerdo con nuestros medios, no de forma extravagante, sino modesta, de un modo que indique nuestro respeto y reverencia por la Deidad. De igual manera, nuestra conducta es reverente y respetuosa. Adoramos al unirnos en oración, adoramos al cantar himnos, adoramos al instruirnos y aprender unos de otros. Jesús dice: «Recuerda que en el día del Señor, ofrecerás tus ofrendas y tus sacramentos al Altísimo, confesando tus pecados a tus hermanos y ante el Señor». No nos reunimos para entretener ni para que se nos entretenga, como por ejemplo por medio de una banda musical, sino para recordarlo a Él y ser más perfectamente instruidos en su Evangelio. En la conferencia general más reciente, el elder Patrick Kieran nos recordó que no nos reunimos en el día de reposo simplemente para asistir a la reunión sacramental y marcarlo en una lista. Nos reunimos para adorar. Existe una diferencia significativa entre las dos cosas. Asistir significa estar físicamente presente, pero adorar es alabar y venerar intencionalmente a nuestro Dios de una forma que nos transforma. Dedicar nuestros días de reposo al Señor y sus propósitos es en sí mismo un acto de adoración. Hace algunos años, el entonces elder Russell M. Nelson observó: ¿cómo santificamos el día de reposo? En mi juventud estudiaba las listas que otras personas habían recopilado de lo que se podía y lo que no se podía hacer en el día de reposo. No fue sino hasta más adelante que aprendí de las Escrituras que mi conducta y mi actitud en el día de reposo constituían una señal entre mi Padre Celestial y yo. Con ese entendimiento ya no necesité más listas de lo que se podía y no se podía hacer. Cuando tenía que tomar una decisión en cuanto a si una actividad era o no era apropiada para el día de reposo, simplemente me preguntaba a mí mismo: ¿qué señal quiero darle a Dios? La adoración en el día del Señor está marcada por un énfasis particular en el gran sacrificio expiatorio de Jesucristo. Celebramos apropiada y especialmente su resurrección en la Pascua, pero también cada semana, al participar de los emblemas sacramentales de su expiación, incluyendo su resurrección. Para la persona contrita, tomar la Santa Cena es el acto central de la adoración del día de reposo. Adorar juntos como el cuerpo de Cristo tiene poder y beneficios singulares al enseñarnos, servirnos y sostenernos unos a otros.
Como comunidad de santos nos fortalecemos unos a otros en la adoración y en la fe. Aún así, no podemos olvidar los actos diarios de adoración en los que participamos individualmente y en el hogar. El Salvador nos recuerda: sin embargo, tus votos se ofrecerán en rectitud todos los días y a todo tiempo. Un hermano observó sabiamente: no imagino ninguna forma más profunda de adorar a Dios que recibir a sus pequeñitos en nuestra vida y cuidarlos y enseñarles el plan que Él tiene para ellos. Alma y Amulek enseñaron a los soramitas, a quienes se les habían prohibido entrar en sus sinagogas, que adoraran a Dios no solo una vez por semana, sino siempre, y en cualquier lugar en que estuvieres. Hablaron sobre la oración como modo de adoración. Debéis derramar vuestra alma en vuestros aposentos, en vuestros sitios secretos y en vuestros yermos. Sí, cuando no estéis clamando al Señor, dejad que rebosen vuestros corazones entregados continuamente en oración a Él. También hablaron de escudriñar las Escrituras, de dar testimonio de Cristo, de los actos y del servicio caritativos, de recibir al Espíritu Santo y de vivir cada día en acción de gracias. Consideren esa idea: vivir cada día en acción de gracias. Aquello hace referencia a mi segundo concepto: las actitudes y los sentimientos inherentes en la adoración. Sentir y expresar gratitud a Dios es, de hecho, lo que infunde a la adoración un sentido de gozosa renovación en lugar de verla solo como un deber más. La verdadera adoración significa amar a Dios y someter a Él nuestra voluntad, que es la dádiva más preciada que podemos ofrecer. Cuando se le preguntó cuál era el primer mandamiento de toda la ley, Jesús replicó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Además, lo llamó el grande mandamiento. Esa fue la norma personal de Jesús de adoración del Padre. Su vida y su sacrificio expiatorio fueron dedicados a la gloria del Padre. Recordamos conmovidos el desgarrador ruego de Jesús en medio de un sufrimiento y una angustia inimaginables. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero también sus palabras sumisas: pero no sea como yo quiero, sino como tú. La adoración es esforzarse por seguir ese ejemplo perfecto. No lograremos la perfección en este curso de la noche a la mañana. Pero si cada día le ofrecemos a Él como sacrificio un corazón quebrantado y un espíritu contrito, Él nos bautizará de nuevo con su espíritu y nos llenará de su gracia. Tercero, la exclusividad de nuestra adoración. En la primera sección de Doctrina y Convenios, el Señor pronuncia esta reprobación al mundo: ¿por qué se han desviado de mis ordenanzas y han violado mi convenio sempiterno? No buscan al Señor para establecer su justicia. Antes, todo hombre anda por su propio camino, y en pos de la imagen de su propio Dios, cuya imagen es a semejanza del mundo. Es bueno que recordemos el ejemplo de los 3 jóvenes judíos, Ananías, Misael y Azarías, que fueron llevados cautivos a Babilonia no mucho después que Ley y su familia salieran de Jerusalén. El rey Nabucodonosor los llamó Sadrach, Mesach y Abednego. Más adelante, cuando los 3 se negaron a adorar una imagen que él había levantado, Nabucodonosor mandó que los echaran dentro de un horno de fuego ardiente y les dijo: ¿y qué Dios será el que os libre de mis manos? Recordarán su valiente respuesta: nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tus manos, oh rey, Él nos librará. Y si no, has de saber que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. El horno estaba tan caliente que mató a quienes los arrojaron dentro de él, pero Sadrach, Mesach y Abednego resultaron ilesos. Entonces Nabucodonosor habló y dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, de Mesach y de Abednego, que libró a sus siervos que confiaron en él, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que no fuese su Dios.
confiaron en Jehová para la liberación. Y si no, es decir, aunque Dios en su sabiduría no impidiera su muerte, aún así se mantendrían fieles a Él. Cualquier cosa que tenga precedencia por encima de la adoración al Padre y al Hijo se vuelve un ídolo. Quienes rechazan a Dios como la fuente de la verdad o repudian toda responsabilidad ante Él, en efecto lo sustituyen y se erigen a sí mismos como su propio Dios. Aquel que antepone la lealtad a algún partido o alguna causa a la dirección divina, adora a un Dios falso. Incluso quienes aparentan adorar a Dios, pero no guardan sus mandamientos, andan por sus propios caminos. Con sus labios me honran, pero su corazón lejos está de mí. El objeto de nuestra adoración es exclusivamente el único Dios verdadero, y Jesucristo a quien Él ha enviado. Finalmente, la necesidad de emular al Padre y al Hijo. En última instancia, la forma en que vivimos podría ser la mejor y más genuina forma de adoración. Mostrar nuestra devoción significa emular al Padre y al Hijo, cultivando sus atributos y carácter en nosotros mismos. Si, como dice el refrán en inglés, la imitación es el modo más sincero de alabar, entonces podríamos decir con respecto a la deidad que la emulación es el modo más sincero de venerar. Aquello implica un esfuerzo activo y sostenido de nuestra parte por buscar la santidad. Pero el llegar a ser más semejantes a Cristo es también el resultado natural de nuestros actos de adoración. La frase del Elder Keeran, citada anteriormente sobre adorar de una forma que nos transforma, es significativa. La verdadera adoración es transformadora. Esa es la belleza de la senda de los convenios, la senda de la adoración, del amor y de la lealtad a Dios. Entramos en esa senda mediante el bautismo, prometiendo tomar sobre nosotros el nombre de Cristo y guardar sus mandamientos. Recibimos el don del Espíritu Santo, el mensajero de la gracia del Salvador, que nos redime y nos limpia del pecado, conforme nos arrepentimos. Incluso podríamos decir que al arrepentirnos lo estamos adorando. Luego siguen ordenanzas y convenios del sacerdocio adicionales que se hacen en la casa del Señor, las cuales nos santifican aún más. Las ceremonias y ordenanzas del templo constituyen una forma elevada de adoración. El presidente Russell M. Nelson ha recalcado que todo hombre y toda mujer que participa en las ordenanzas del sacerdocio y que hace y guarda convenios con Dios, tiene acceso directo al poder de Dios. Aquel no es tan solo un poder al que recurrimos para servir y bendecir, también es el poder divino que obra en nosotros para refinarnos y purificarnos. Al andar por la senda de los convenios se manifiesta el santificador poder de la divinidad en nosotros. Ruego que seamos determinados al adorar a nuestro Padre Celestial y a nuestro Redentor, Jesucristo, individualmente, en familia y juntos, como el cuerpo de Cristo. Ruego que entreguemos el corazón a Dios y procuremos su gloria, que no tengamos dioses ajenos delante de Él, y que como discípulos de Jesucristo emulemos su carácter en nuestra propia vida. Testifico que conforme lo hagamos, experimentaremos el gozo de la adoración. En el nombre de Jesucristo. Amén.